Palabra de vida. Del segundo libro de los Macabeos, capítulo 7, versículos 1 al 2, 8c al 14. Durante la persecución desatada por el rey Antíoco contra los judíos, pusieron presos a 7 hermanos junto con su madre. El rey los hizo azotar con látigos y correas para forzarlos a comer carne de cerdo prohibida por la ley. Uno de ellos habló en nombre de todos y dijo: ¿Qué pretendes averiguar o saber de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que desobedecer las leyes patrias. Torturaron pues al primer hermano y luego torturaron al segundo. Y cuando ya exhalaba el último suspiro, dijo: Tú, criminal, nos quitas la vida presente, pero el Rey del mundo nos resucitará y nos dará una vida eterna a nosotros que morimos por sus leyes. Enseguida torturaron al tercero, y al pedírsele que sacara la lengua para cortársela, la sacó inmediatamente. Extendió sin miedo los brazos y dijo con toda valentía: De Dios recibí esos miembros, pero por sus leyes los desprecio, y de Él espero recobrarlos. Hasta el mismo rey y los que lo acompañaban se asombraron al ver el ánimo del joven y cómo despreciaba los tormentos. Después de morir el tercero, sometieron también al cuarto hermano a la tortura, y cuando estaba para morir dijo: Aceptamos morir a manos de los hombres porque nos anima la esperanza de que Dios cumplirá sus promesas y nos resucitará. Tú, en cambio, no resucitarás para vivir de nuevo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 17. Al despertar de entre los muertos, me saciaré, Señor, de tu semblante. Señor, escucha mi apelación, atiende a mis clamores, presta oído a mi súplica, que en mis labios no hay engaño. Al despertar de entre los muertos, me saciaré, Señor, de tu semblante. Mis pies estuvieron firmes en tus caminos, y no vacilaron mis pasos. Yo te invoco porque tú me respondes. Dios mío, inclina el oído y escucha mis palabras. Al despertar de entre los muertos, me saciaré, Señor, de tu semblante. A la sombra de tus alas escóndeme, yo con mi apelación vengo a tu presencia, y al despertar me saciaré de tu semblante. Al despertar de entre los muertos, me saciaré, Señor, de tu semblante. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 16, 3, 5. Hermanos, Jesucristo nuestro Señor y Dios nuestro Padre, que nos ha amado y sin merecerlo nosotros, nos ha dado un consuelo indefectible y una feliz esperanza. Les den aliento y firmeza de espíritu para poder obrar y decir siempre el bien. Por lo demás, hermanos, oren por nosotros al Señor, para que su palabra siga avanzando gloriosa, como cuando llegó a ustedes, y pídanle que nos siga librando de la gente mala y perversa. No todos son de fiar, pero el Señor sí es fiel. Él los fortalecerá y los librará del malvado. Y Él es quien nos da la confianza que tenemos en ustedes para estar seguros de que ya practican lo que ahora les recomendamos y lo seguirán practicando. Que Cristo, el Señor, les abra el corazón al amor de Dios y les comunique su propia paciencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 20, versículos 27 al 38. Cuando Jesús estaba ya en Jerusalén, se le acercaron unos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y le presentaron el siguiente caso. Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre casado muere sin dejar hijos, el hermano del difunto debe casarse con la viuda para procurar descendencia a su hermano. Pues resulta que había 7 hermanos. El primero se casó, pero se murió sin dejar hijos. Entonces el segundo y luego el tercero se casaron con la viuda. Y así, sucesivamente todos los 7, pero murieron sin dejar hijos. Finalmente se murió también la mujer. Esa mujer, suponiendo que haya resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa? Porque los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les respondió: En este mundo se casan hombres y mujeres,
Pero aquellos a quienes Dios concede la gracia de llegar a la vida futura y a la resurrección, no se casan. Pero es que tampoco pueden ya morir, porque son iguales a los ángeles e hijos de Dios gracias a la resurrección. Ahora bien, que los muertos resuciten, ya lo indicó Moisés en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Él no es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Dios todos ellos están vivos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Lucas que hoy leemos se trata de la famosa discusión entre los saduceos que no creían en la resurrección y Jesús, y colocándole un tema, una pregunta capciosa, casi llevada al extremo, presenta a una mujer que, casada con 7 hermanos, entre ellos hombres, a todos los entierra, todos mueren, luego muere ella, y la pregunta de los saduceos es: ¿de cuál será esposa en la vida eterna, si supuestamente hay vida eterna, porque con los 7 hermanos estuvo casada? Más allá de la ley del levirato que mandaba a un hermano que había quedado sin hijos, su hermano fallecido, tenía que casarse con la viuda, descubramos grandes verdades sobre la resurrección. La primera de ellas: quien no ha resuelto el sentido de la muerte, no ha resuelto el sentido de su propia vida. Lo explico. Si yo no reconozco que la muerte es simplemente el tránsito hacia la vida plena en Dios, y por el contrario creo y vivo como que la muerte fuera el final de la vida, nada me distinguirá de la mascota de mi casa. Me dedicaré, como decían los epicureístas, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No vale la pena los ideales altruistas, la vida como amor, entrega y servicio por nadie, porque todo acabaría con la muerte. Pero si has resuelto el sentido de la muerte y descubres que la muerte es el tránsito hacia la vida plena en Dios, y que según como hayas vivido en esta vida en fe en Jesús, y como consecuencia de esa fe en frutos de amor y servicio a los demás, estás muriendo cada día por tu entrega a los otros, pero estás resucitando hasta alcanzar la resurrección definitiva más allá de la muerte, para vivir la plenitud de la vida con Dios. Descubramos esta gran verdad: quien no ha resuelto el sentido de su muerte, no ha conocido ni ha resuelto el sentido verdadero de su vida. Pero descubramos una segunda verdad: en la medida en que nuestra fe sea más pascual, en la medida en que nuestra fe sea más fuerte, más sólida, más madura en la resurrección, en la medida en que asumamos existencialmente que hay verdaderamente una vida más allá de la muerte, nosotros nos entristeceremos menos, nosotros nos angustiaremos menos por la muerte de nuestros seres queridos y por la propia muerte. Hablando con una persona religiosa, afirmaba que nos entristece mucho la idea de la muerte, porque vivimos un ateísmo práctico que no teórico, pensando que todo acaba con ella, y por eso hablamos de tantas pérdidas y duelos con la muerte, pero casi nunca hablamos de la plenitud de vida, de la vida en comunión, de la vida total en paz, en amor y en alegría que viviremos con Dios en la eternidad. Hoy, Señor, te pedimos fortalecer nuestra fe en la resurrección y reconocer con los santos, San Ambrosio, el gran obispo de Milán, que el cadáver que contemplamos de un ser querido, que la muerte que vemos es solo apariencia, la vida continúa de otra manera. Seguramente, como dirá San Pablo, morimos cuerpos corruptibles, comidos de gusanos, pero resucitamos cuerpos incorruptibles por encima de toda la dinámica de los organismos biológicos de esta tierra. Señor, dame esperar una vida en eternidad, dame no escandalizarme con el misterio de la muerte, no entristecerme, dame vivir de tal manera que el día en que viva este tránsito definitivo hacia la vida plena en Dios, lo haga con tranquilidad, porque he creído en Jesús, he esperado en Jesús
he amado a Jesús y a mis semejantes. Que el Señor te bendiga en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dale clic en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos.